En un nuevo tema de legislación laboral, hoy veremos riesgos laborales en Colombia. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Ángel Valero, Juan Camilo Ramos y quien les habla, Lady Corrales. Nuestra tabla de contenido analiza el contexto de un accidente. Asimismo, veremos el proceso para determinar el origen de la lesión, también la responsabilidad de reportar el accidente, indemnización y prestaciones versus pensión de invalidez y obligaciones del empleador respecto a la reubicación laboral. Analizaremos las decisiones legales y acciones de recursos humanos, viendo así las decisiones legales, valga la redundancia, que debe tomar el empleador, los pasos a seguir de Juan Pérez para reclamar su incapacidad y derechos laborales, examen de normativas aplicables y obligaciones del empleador. Daremos algunas propuestas para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan Pérez. Y por último, una pequeña conclusión. Análisis del caso y aspectos clave. Juan Pérez, empleado en una empresa de construcción, sufrió un grave accidente derivado de la caída de una pieza de equipo durante el desempeño de sus labores. El hecho ocasionó fracturas en ambas piernas y daños severos en la columna vertebral. A pesar de las múltiples intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos, el dictamen médico concluyó que sufrió una pérdida de capacidad laboral del 50.1%. Si bien vemos, esa circunstancia implica que el accidente se enmarca entre las contingencias laborales debidamente reconocidas por el sistema de riesgos y pensiones. Interrogantes. El procedimiento para establecer el origen de la lesión en un accidente laboral comprende los siguientes pasos. Inicialmente se debe realizar una investigación interna que recoja declaraciones de testigos, informes del supervisor y registros de seguridad. Luego se debe verificar las condiciones y procedimientos existentes en la actividad realizada para confirmar que la lesión se relaciona directamente con el desempeño laboral. El segundo paso requiere la realización de exámenes médicos y la emisión de un dictamen formal en el que se determine la magnitud de la incapacidad. En este caso concretamente, vemos que la pérdida fue del 50.1% de la capacidad laboral. El tercero, con la documentación y el dictamen en mano, se procede a acreditar que la lesión ocurrió en el ejercicio de la actividad laboral, lo que implica su cobertura por el sistema de riesgos laborales y, en el ámbito pensional, su vinculación en el sistema general de pensiones. La obligación de reportar el accidente recae principalmente en dos actores. El primero de ellos es el supervisor inmediato, quien al presenciar o tener conocimiento del incidente debe activar el protocolo de emergencia, asegurándose de notificar a los servicios médicos y de emergencias. El segundo actor sería el empleador. Este debe canalizar la información hacia la aseguradora de riesgos laborales y realizar la documentación formal necesaria para efectos legales y administrativos. Además, es responsabilidad de la empresa implementar y supervisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, que incluyen el reporte inmediato de cualquier accidente. Indemnización y prestaciones versus pensión de invalidez. La diferencia entre ambos radica en la magnitud de la pérdida de capacidad y la relación con el eventual pago. La indemnización y prestaciones económicas se aplica en casos en que la lesión genera una disminución en la capacidad del trabajador, pero que aún le permite desempeñar algunas funciones laborales. La indemnización compensa la pérdida parcial y se calcula en función del porcentaje de afectación. La pensión de invalidez se otorga cuando la reducción de la capacidad laboral alcanza o supera el umbral del 50%, implicando que el trabajador ya no puede realizar ninguna actividad remunerada de manera efectiva. En este caso, Juan Pérez, dado que el dictamen certifica un 50.1% de pérdida de capacidad, la normativa del sistema pensional colombiano indica que corresponde acceder al beneficio de pensión de invalidez, puesto que se supera el límite mínimo establecido. Obligaciones del empleador respecto a la reubicación laboral. Evaluación de la posibilidad de reubicación. Realizar una valoración funcional junto con especialistas en la salud ocupacional para determinar si existe una actividad compatible con la nueva capacidad del trabajador. Segundo, adaptación razonable del puesto de trabajo. En caso afirmativo, el empleador debe modificar o adaptar el entorno laboral para facilitar la reintegración de Juan Pérez, lo que puede incluir ajustes en el horario o la realización de modificaciones en las herramientas o en el diseño de funciones laborales. Comunicación y asesoría. Informar detalladamente al trabajador sobre sus derechos y opciones ante la
eventual reubicación, además de proporcionar asesoría legal y acompañamiento en la toma de decisiones. Análisis de las decisiones legales y acciones de recursos humanos. Decisiones legales que debe tomar el empleador. Activación inmediata del protocolo de riesgo. Garantizar que ante incidentes de seguridad se notifique de forma oportuna a la ARL y que se documenten todas las circunstancias del accidente. Segundo, investigación y auditoría interna. Realizar una investigación detallada del accidente para identificar fallas en protocolos o equipamiento, lo que permitirá implementar medidas correctivas y preventivas. Tercero, asesoría legal y seguimiento del caso. Analizar la situación según el sistema pensional de Colombia, la cartilla laboral y seguridad social y el sistema general de pensión para determinar la procedencia de la pensión de invalidez y garantizar la prevención del litigio. Cuarto y último, decisiones sobre la reubicación. Tras la valoración médica y funcional, determinar si es viable la reubicación de Juan Pérez dentro de la empresa o si se debe avanzar con el proceso de pensión por invalidez. Pasos que debe seguir Juan Pérez para reclamar su incapacidad y derechos laborales. Obtener el dictamen médico formal. Conseguir la certificación que acredite la pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Reunir la documentación necesaria, incluir informes médicos, actas del accidente, reportes del supervisor y demás evidencia relevante. Presentar la denuncia ante la ARL. Formalizar el reporte del accidente laboral utilizando los canales establecidos por la Administradora de Riesgos Laborales. Cuarto, iniciar el proceso de reclamación. Ante la posibilidad de pensión de invalidez, iniciar el trámite en el fondo de pensiones correspondiente, apoyándose en la asesoría legal y en la información contenida en el Sistema Pensional Colombiano y en el Sistema General de Pensiones. Quinto, asesoramiento y seguimiento legal. Buscar asesoría con un abogado especializado en derecho laboral y en seguridad social para asegurar el cumplimiento de sus derechos. Sexto y último, participación en evaluaciones de reubicación. Si corresponde evaluar las propuestas de adaptación o reubicación ofrecidas por el empleador y considerar las implicaciones de cada opción. Examen de normativas aplicables y obligaciones del empleador. Primero, normativas del Sistema General de Pensiones. Aseguran el derecho a pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes y determinan las lesiones permanentes que superen el 50% de pérdida de capacidad conllevan a la pensión de invalidez. Segundo, disposiciones de la cartilla laboral y seguridad social. Establecen procedimientos y responsabilidades tanto para la prevención de accidentes como para la atención y compensación del trabajo. Tercero, obligaciones del empleador. Reportar y documentar los incidentes, cumplir con las responsabilidades ante la ARL, ofrecer mecanismos de reubicación y adaptación del puesto y gestionar adecuadamente los derechos y beneficios del trabajador. Propuestas para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan Pérez. Primero, fortalecimiento de la prevención. Revisar y mejorar los protocolos de seguridad en el área de construcción mediante auditorías periódicas y capacitaciones especializadas. Segundo, transparencia en el reporte de incidentes. Establecer sistemas de documentación digitalizados para el registro de accidentes, facilitando la trazabilidad y el seguimiento de los casos. Tercero, implementación de un programa de reubicación laboral. Crear un comité de salud ocupacional que en coordinación
con recursos humanos, asesore y gestione la adaptación de puestos para empleados afectados. Cuarto, asistencia integral del trabajador, promover asesoría legal, apoyo psicológico y seguimiento médico, garantizando que Juan Pérez esté informado y acompañado durante todo el proceso de reclamación. Quinto, revisión y adecuación normativa interna. Actualizar las políticas internas y manuales de riesgos laborales de la empresa conforme a las últimas normativas del sistema pensional colombiano y la cartilla laboral para prevenir futuros incidentes y asegurar una respuesta adecuada ante emergencias. Conclusión. El análisis del caso de Juan Pérez evidencia la necesidad de una respuesta inmediata, coordinada y fundamentada en la normativa vigente, mientras que el accidente fue reportado con prontitud por el supervisor. El empleador debe asumir la responsabilidad de notificar y documentar el incidente, evaluar la posibilidad de reubicación y en función de la pérdida de capacidad del 50,1%, indicar el proceso para que el trabajador acceda a la pensión de invalidez. Asimismo, recursos humanos tiene un rol crucial antes y después del accidente, mediante la implementación del programa preventivos, la asistencia post-accidente y la gestión de todos los trámites legales. Finalmente, garantiza el cumplimiento normativo, pasa por fortalecer los protocolos de seguridad, transparentar la documentación y brindar asistencia integral del trabajador afectado.